¿Por qué ¡La molesta? bandera! ¡Ojalá te alcance! Pero mis compañeros me regalan mi primer título en primera división. 20 de diciembre 2021, Alianza Lima presentaba a Pablo Lavandeira como refuerzo para la temporada 2022. Su contratación desde ya generaba polémica, pues aunque venía de hacer una buena temporada con Ayacucho, era imposible no señalar su pasado con Universitario de Deportes. Lavandeira llegaba como extranjero a Alianza Lima, así que la exigencia con él no era baja. Su llegada, más allá del morbo por su pasado crema, no generaba muchas expectativas al inicio. El 26 de enero se jugó la noche blanquiazul en Matute frente al Independiente Medellín. Esa noche Lavandeira conoció a la hinchada, quien dentro de todo lo recibió bien en aquella presentación. El uruguayo pudo sumar sus primeros minutos con camiseta blanquiazul, iniciando así su camino en la temporada 2022. El 4 de febrero, en un Matute a puertas cerradas, Alianza inició el torneo Apertura frente al recién ascendido Atlético Grau. La ausencia de Ricardo Lagos, debido a su expulsión en la final con Cristal, le permitió a Lavandeira jugar su primer partido como titular. El partido fue bastante impreciso por parte de Alianza. Lavandeira intentó un par de asociaciones, pero en general su nivel y el del equipo se vio bastante flojo. El uruguayo jugó hasta los 60 minutos y el partido acabó 1-1. El siguiente partido frente a Boys en el Callao, Lavandeira jugó poco más de 10 minutos, en un partido donde nunca se pudo romper el cero. El nivel del uruguayo no era preocupante, pero sí dejaba que desear. Los dos primeros partidos, Lavandeira estuvo muy lejos de mostrar su mejor versión. La siguiente fecha tocaba recibir a Manucci en Matute. Lavandeira jugaría su primer partido oficial con público en Alianza Lima. El partido inició cuesta arriba, pues la expulsión de Jairo Concha y el gol del Tunche Rivera hicieron que Alianza se fuera perdiendo al descanso. Lavandeira ingresaría iniciando el segundo tiempo, y su ingreso fue clave para que Alianza termine volteando el partido. A los 56 minutos, dio un buen pase a Hernán Barcos, para que éste empate el partido. A 10 del final tiró un córner que quedó corto, pero Pablo Míguez con el taco lograba voltear el marcador. Su ingreso fue clave, no solo por las asistencias que dio, sino que ayudó al equipo a seguir manejando el partido, incluso con un hombre menos. Es más, sería el mismo Lavandeira quien lograría emparejar las cosas provocando la expulsión de Olivera Moreira por doble amarilla. El partido acabaría 3-1, logrando la primera victoria como local en 2022. La siguiente fecha fue un golpe de realidad. Luego de mucho tiempo, Alianza volvía a jugar en provincia y tuvo que visitar el Horno de Sullana. Ese día, Alianza Lima tuvo un concierto de errores defensivamente, y aunque empezó ganando, el local aprovechó cada error y espacio concedido para ganar con autoridad. El partido de Lavandeira nuevamente dejó bastante que desear, aunque participó en el segundo gol de Alianza, nuevamente lanzando un córner. Los siguientes dos partidos del uruguayo fueron muy similares. Ingresó en el segundo tiempo con el marcador en contra en ambos partidos. Lavandeira entró con ganas, intentando revertir el resultado, pero no fue suficiente. Alianza perdió ambos partidos con Cristal y Melgar y empezaba a ver desde muy lejos los primeros lugares. Luego de un parón de 26 días, Alianza debía hacer su debut en la Copa Libertadores frente a River en el Nacional. Nuevamente, el uruguayo arrancó desde el banco, y si en los partidos previos parecía que jugó poco, pues ese día jugó menos. Bustos aplicó nuevamente la de hacerlo ingresar con el resultado en contra y Alianza perdería nuevamente. Ya era abril y Alianza apenas tenía una victoria oficial en todo el año. Contra UTC en Lima, Bustos entendió que debía salir a proponer y buscar el resultado desde el primer minuto, y así Lavandeira pudo volver al equipo titular. Con el cambio de sistema, Alianza dominó el encuentro ante UTC. Lavandeira se mostró bastante activo. Llegó a tener una ocasión donde falló por poco, pero nunca pudieron romper el cero. Bustos lo reemplazó a los 80 minutos, intentando de manera desesperada ganar el encuentro que al final se lograría con un cabezazo de Hernán Barcos.
3 días después tocaba visitar Santiago para enfrentar a Colo-Colo y Bustos nuevamente hizo ingresar al uruguayo en el segundo tiempo con el marcador en contra. En una buena jugada colectiva, Lavandeira lograría aguantar bien la pelota y filtrar un muy buen pase al Pájaro Benítez, quien lograría descontar. Luego del gol, Alianza intentó buscar el empate pero sin suerte. Colo-Colo acabaría teniendo la pelota y se quedaría con los 3 puntos. El siguiente encuentro fue un partido bisagra en el año de Alianza Lima. Tocaba visitar el Monumental para jugar el clásico ante Universitario. Lavandeira jugó de titular y él junto a todo el equipo hicieron un festival aliancista ese día. En el primer tiempo, el uruguayo dio 2 asistencias para Jairo Concha. Evidentemente, este último se llevó los reflectores por hacer los goles, pero el primer tiempo de Pablo fue espectacular. La segunda mitad, el local pudo descontar e incluso estuvo cerca del empate, pero Alianza en un contragolpe letal orquestado por Concha y Benítez, donde Lavandeira también participó, lograron liquidar el partido. A poco del final, Hernán Barcos anotó el cuarto gol únicamente para decir presente aquella tarde. Ya con el partido resuelto, Bustos sacó a Lavandeira en los últimos minutos y Alianza se quedaba con el primer clásico del año. A partir de ahí, Lavandeira se adueñó del titularato. La siguiente fecha contra Cantolao, Lavandeira jugó un buen partido, pero ni a él ni al equipo se le abrió el arco hasta los minutos finales y Alianza lo ganaría en los descuentos. El siguiente partido fue por Libertadores en Brasil. El buen momento de Lavandeira, Pablo pudo reflejarlo en el marcador, anotando el empate en el segundo tiempo, pero una decisión de Bustos que ni el jugador ni nosotros entendimos terminó por condenar el partido y ya ni la suerte acompañó al equipo. Fortaleza terminaría ganando el encuentro. La siguiente fecha, el equipo logró lavarse la cara en Matute y Lavandeira tuvo una gran exhibición participando en 4 de los 5 goles que hizo Alianza Lima. El nivel y la confianza del uruguayo eran increíbles. Jugó un partidazo e incluso algunas aplicaciones deportivas lo calificaron con puntaje de 10 perfecto. Contra Colo-Colo la historia era muy distinta. Alianza tenía que buscar el resultado para cortar la mala racha en Libertadores. La realidad fue otra. Colo-Colo dominó gran parte del partido. Lavandeira jugó su típico partido. Ciertamente con sus ganas y su atrevimiento, Alianza lograba tener un par de ataques, pero la falta de puntería y también de suerte hicieron que no se consiga más que un empate. El siguiente encuentro fue el primer partido donde vimos un equipo que dependía únicamente de lo que haga Lavandeira. El uruguayo intentaba pero no encontraba un socio. Alianza lograría salvar el partido con un penal generado por Benavente y convertido por Barcos. El siguiente partido Alianza hizo los deberes, ganó a Lavallejo en Matute y poco a poco seguía subiendo en la tabla de la apertura. El primer gol de Alianza llega por un cabezazo de Lavandeira que el arquero ataja muy bien y Barcos en el rebote lograba abrir el marcador. Al uruguayo no se le dio el gol esa noche, incluso en otra ocasión también le sacaron la pelota en la línea. Alianza logró ganar en la previa a un partido mucho más complicado por Copa. Con Fortaleza, Alianza jugaba su último partido como local en Libertadores. Lavandeira como siempre gambeteaba, corría e intentaba de todas las formas posibles, pero no se logró concretar ninguna. El uruguayo tuvo hasta 3 tiros en los que estuvo cerca de anotar, pero por muy poco no lo logró. La suerte estaba echada. Alianza quedó eliminado de la Copa Libertadores. Lavandeira volvería al gol luego de 4 partidos, esta vez con Deportivo Municipal. Aprovechó un centro con bote de Arley Rodríguez para anotar con el pecho el primer gol de la goleada de Alianza Lima aquel domingo a las 11 de la mañana. El equipo seguía sumando en el torneo local, pero aún faltaba un partido por Copa Libertadores. Del partido con River no hay mucho que decir. El uruguayo arrancó en el banco ya que el técnico mandó un equipo bastante defensivo aquella noche que sirvió de poco o nada, pues todos conocemos cómo acabó el partido. El ingreso de Lavandeira no hizo mucha diferencia. Ciertamente sus compañeros ya no tenían ganas de jugar, y bueno, lograría meter un penal que únicamente sirvió para maquillar esa noche de pesadilla. En el torneo local, la historia era otra. Alianza Lima venció en los últimos minutos a Cienciano e hiló 8 triunfos consecutivos.
todos en Lima, hay que decirlo. La Bandeira jugó otro gran partido con Alianza. Según aplicativos, lideró todas las estadísticas, incluso las defensivas. Aunque parezca raro, así fue. En la jugada del gol, es él quien saca el tiro libre que luego de un despeje y 2 cabezazos terminó en gol. El uruguayo terminó jugando lesionado tras un fuerte golpe. Jugó con el corazón los últimos minutos, pero evidentemente eso pasó factura. Post partido, se vio en una foto cómo quedó el posterior del uruguayo. Alianza jugaría 2 partidos en altura, en los cuales se quedaría sin apertura. La ausencia de jugadores por fecha FIFA complicó al equipo, que después de mucho jugaba en altura, y para sorpresa de nadie perdió ambos partidos. La Bandeira intentó hasta donde pudo. En un partido le costó bastante debido a su lesión, y en el otro se repitió lo de siempre. El equipo no lo acompañó y Alianza se quedó sin apertura. Alianza, ya sin pelear nada, cerró la apertura con una victoria y un empate. La Bandeira anotaría gol en ambos partidos y en uno dedicaría su gol al Pájaro Benítez, de quien se sabía no iba a renovar su contrato. Aprovecho esta pausa para pedirles que se suscriban. Muchas gracias, Dios me los bendiga. El apertura se iniciaba en Sechura. La Bandeira nuevamente anotaría un gol y Alianza iniciaba con pie derecho el torneo. Ya con los refuerzos y un nuevo inicio, Alianza buscaría el bicampeonato. Con Boysen Matute nuevamente vimos un show de la Bandeira. Anotó el segundo a poco de terminar la primera mitad y asistió a Barcos en los últimos minutos para sellar la victoria. Contra Manucci, el uruguayo, inició la jugada del gol y contra Sullana anotaría el gol del triunfo. La Bandeira ya era la figura del equipo. El mediocampista de Ayacucho estuvo a la altura de lo que significa jugar en Alianza Lima. La siguiente fecha con Cristal se repartieron puntos. Aunque ese día Cristal fue muy superior y Franco Saravia fue la figura del equipo. Las 2 siguientes fechas previas al clásico, Alianza se complicó más de la cuenta. El uruguayo fue titular en ambos encuentros, pero en los 2 salió en los últimos minutos. No pudo anotar ni asistir, pero aún así era la principal arma del equipo. El clásico fue un partido bisagra en el Clausura. Alianza perdió el partido con Universitario. Aquel día dirigentes, hinchas y todo mundo pensó que Alianza ganaría fácil. La U ganó con autoridad. Alianza dependía únicamente de lo que haga el Charrúa o de que un Farfán en mal estado físico tenga algún chispazo. Con Cantolao el equipo nunca pudo romper el 0, el partido quedó empatado sin goles y el objetivo del bicampeonato cada vez se veía más lejos. Post partido, Alianza hizo oficial la salida del técnico y Chicho Salas asumió el cargo como interino. Alianza tendría una última luz de esperanza en el campeonato. Un día antes de jugar en Jaén con Carlos Stein, los potrillos habían salido campeones del torneo de reservas, lo que le dio al primer equipo 2 puntos en el acumulado que serían de mucha utilidad a final de campeonato. Y un paréntesis, el complicado momento de Alianza también se debía al nivel que venía mostrando Pablo La Bandeira, quien no encontraba su mejor forma, y el partido en Jaén tampoco fue la diferencia. El uruguayo volvió a jugar un partido bastante bajito, pero en los últimos minutos, La Bandeira logra generar un penal para darle los 3 puntos a Alianza Lima. La Bandeira se creció luego de aquella jugada y todo el morbo que generó. El partido pendiente con Melgar, Alianza lograría ganar y La Bandeira, cumpliendo la ley de que 2 cabezazos en el área son gol, cortaría su racha volviendo a anotar. El equipo conseguiría una victoria clave para el Clausura. Con la muelita se debía ganar sí o sí para ponerse como un candidato serio al título. El cambio de esquema de Chicho se vio muy marcado esa noche ante un equipo muy débil como la San Martín. Antes de los 10 minutos, tras un pase de La Bandeira, el Zorrito Aguirre ponía el primero de la noche. Alianza se divirtió en aquel partido y el uruguayo estampó su nombre en el marcador, anotando el tercer gol en la goleada por 5-0. La Bandeira fue sustituido a los 70 minutos y desde la banca tuvo el lindo gesto de regalarle su camiseta a un hincha. Con el mes morado iniciado, comenzaba la recta final del campeonato. Alianza tenía que visitar Trujillo para enfrentar a Lavallejo de Chemo del Solar. Ese mes, Alianza debía jugar 3 partidos de visita y, entre comillas, este era el más accesible.
Lavallejo jugó un partido inteligente ante una Alianza que aquella noche no se enteró nunca que el partido había iniciado. El concierto de errores defensivos, sumado a lo trabado que hizo el partido el conjunto local, hicieron que Chicho Salas perdiera su invicto en el torneo. A falta de 5 partidos, Alianza dependía de un milagro para poder ser campeón. Contra el Muni, Alianza hizo los deberes. En Matute, ante un equipo que ya no peleaba nada, ganó por 4-1. Lavandeira brindó una asistencia y estuvo cerca de marcar un golazo apenas iniciar. El partido bisagra en el Clausura sería con Cienciano. Aquella noche, Chicho planteó un partido inteligente. Priorizó el corte en la mitad de la cancha, moviendo a Lavandeira, haciéndolo jugar por banda y dejando como único punta a Aldair Rodríguez. Luego de una primera mitad sin goles, apenas iniciar el segundo tiempo, Cienciano se quedaría con 10 hombres. Concha abrió el marcador a los 70 minutos. Y 5 minutos después, Peruzzi hizo una buena pared con Lavandeira y el argentino hacía el segundo y definitivo gol de la noche. Alianza ganó y seguía en la lucha por el Clausura. Previo al partido con Binacional, Cristal perdería con Atlético Grau en el Gallardo. Si Alianza ganaba su partido, sería puntero a falta de 2 partidos. En Matute, Alianza ganó por 2-0. Lavandeira participaría en el primer gol lanzando un córner y terminaría apareciendo en las fotos finales, ya que sería sustituido por Jefferson Farfán. Del partido con Ayacucho podríamos hacer una película con todo lo que pasó. Quizás en otro video profundicemos mejor, pero bueno, seremos breves. En Ayacucho era todo o nada. Si Alianza ganaba quedaba puntero y ganando de local a ADT sería campeón del Clausura y aseguraba final directa. Y si perdía, pues tocaba irse de vacaciones. No había punto medio esa tarde. A los 15 minutos nuevamente tras un centro de Lavandeira, esta vez Hernán Barcos ponía el primer gol del partido. Ayacucho, que se estaba jugando la baja, tiró de orgullo e intentó buscar el empate de todas las formas posibles, mientras Alianza buscaba no ahogarse en la altura y encontrar el gol de la tranquilidad en algún contragolpe. Alianza tuvo ocasiones para hacer el segundo, pero no lo logró. Jesús Cartagena dice que el partido ha terminado. Alianza Lima es el puntero del torneo Clausura. Alianza terminó ganando y un Lavandeira eufórico se acercó a la tribuna a celebrar con los hinchas que terminaron cargándolo de la emoción. En Matute, Alianza no se complicó y lograría ganarle a ADT consagrándose campeón del Clausura. Nuevamente tras un córner de Lavandeira, Alianza logró anotar el gol de la tranquilidad y pudo dar el primer paso camino al bicampeonato. El equipo y los 5 triunfos consecutivos y con otros resultados pudo asegurar final directa y esperar su rival. Melgar sería el rival en la final y en la ida en Arequipa supieron aprovechar su localía ganando por la mínima diferencia. El resultado no era bueno, pero dentro del contexto fue lo mejor que pudo sacar Alianza. El 12 de noviembre se jugó la vuelta en Matute. La consigna era clara: ganar por 2 goles para ser bicampeones nacionales. Alianza salió a buscar desde el minuto 1 el gol para igualar el global. El gol no llegaba a pesar de las ocasiones, y lo que menos se quería era que el equipo se desespere. Cuando el primer tiempo ya estaba por terminar, Alianza tiene una falta cerca al área. Lavandeira tiraría el centro, y Jordi Vilches daría el primer cabezazo. Pero a diferencia de lo que pasó un par de veces en el Clausura, esta vez no habría segundo cabezazo y la pelota entró directamente. Alianza se iba al descanso con el global igualado. En el segundo tiempo, tras un centro de Peruzzi, Lavandeira hacía el segundo gol de la noche y momentáneamente el gol del bicampeonato. El marcador no se movió, y la última imagen del partido es Lavandeira desviando el último intento de Melgar en ataque. El árbitro pitó el final. Alianza Lima era bicampeón del torneo local. Lavandeira conseguía su primer título en primera división y el uruguayo rompió en llanto de la emoción. Pablito pasó por mucho ese año, desde su cuestionada llegada, el no poder nacionalizarse, ser la única esperanza de aquel equipo, gritar campeón a fin de año fue un final de película para el uruguayo, quien fue elegido incluso como mejor jugador de la final, pero eso era solo la cereza del pastel.
La Bandeira terminó el año con 13 goles y 11 asistencias. Un año increíble para el uruguayo que hasta día de hoy sigue en la memoria de todos los hinchas. Mientras les dejo las imágenes del uruguayo celebrando, aprovecho para pedirles que den like y se suscriban. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¿Te sabes las canciones? Ya, ya, ya.